Boa tarde. Bueno, pues imos empezar estas xornadas en esta sala e hoxe aquí nos toca, pois, polo que vexo, a mí non me pasaron o programa, entón estou me enterando un poquinho de todo. Viños dulces de Valdeorras, nunha fase experimental que levaron a cabo durante un ano, dous, tres anos xa. Jorge Mazaira, técnico do Consello Regulador, ademais un conocido da casa xa, de Faianos, e gran conocedor e experto nesta materia, e eu penso que hoxe por hoxe, a nivel de Galicia, por lo menos, é unha das persoas máis postas en innovación en cuanto a temas viño, tanto viños dulces como incluso en viños tintos, en crianza en madeiras, diferentes tipos, etc., que teñen varios estudios feitos e sabemos da súa valía, da súa posta en escena neste caso. Aproveitar a ocasión que tedes para comentar todas as dúdas que teñades sobre esta exposición e sobre o que eu os vai a comentar con estes viños que eu teño tamén a ocasión de quererlos probar porque non tengo ocasión de facelo. Entón, xa sin máis, para que se vai incorporando alguén máis, porque ainda hai unhas plazas vacías, nos empezamos, porque logo despois hai outra actividade neste mismo taller. E moitas gracias, Jorge. Nada, todo teu. Bueno, buenas a todos. Lo primero, dar las gracias al centro, un poco siempre por las iniciativas de innovación y desarrollo, ¿no? Que, bueno, estar abiertos a un poquito a todo. Entonces, bueno, en el programa, no sé si lo teníais, hablaba, bueno, que iba a hablar de los vinos gallegos dulces, ¿no? Entonces, bueno, yo ahora no puedo meterme tampoco en terrenos de otras denominaciones de origen. Por lo tanto, le dije bueno, que nos íbamos a centrar un poco en nuestro proyecto de investigación para que bueno, vosotros podáis probar vinos que, o sea, solamente las grandes personalidades han probado cuando han pasado por algún stand nuestro, porque es un vino experimental. Eso quiere decir que lo hemos, mediante una tesis doctoral, la hemos hecho en el Consejo Regulador, han sido eso, tesis doctorales que se han presentado este año, sacando la máxima puntuación y por lo tanto, bueno, pues este es un poco lo que ha salido, ¿no? Lo que ha salido de hace años. Nosotros todavía lo seguimos manteniendo dentro del Consejo Regulador, que tenemos una bodega experimental, ¿no? Para ver un poco la evolución de todo esto. Entonces, bueno, lo primero, tenemos eso, poco tiempo, vamos bastante justillos. La gran taller con el Madrid estuve un poco gritando, por lo tanto, igual al cabo de 20 minutos tenéis que acercaros un poco más a mí, porque si no yo voy a gripar, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco lo importante, lo que vamos a hacer es enseñaros lo que ha sido el proyecto de investigación, ¿de acuerdo? Para que veáis en dónde estamos. O sea, en el tema de vinos dulces Galicia, o sea, estamos en pañales, por así decirlo. Tenemos nuestros compañeros del Ribeiro que fueron los primeros en iniciar todos los pasos a la hora de recuperar estos vinos, pero siempre dentro de una denominación de origen, o sea, bajo el amparo de una denominación de origen, donde se buscaba el márchamo de calidad para poder ampararlo. En el año 2009, prácticamente ninguno de nosotros tenía todo esto inscrito dentro de los consejos reguladores. ¿Qué pasa? Nos obligaban dentro de la Unión Europea a todos aquellos cambios novedosos que existieran, que no estuvieran en el reglamento, de justificarlos con que eran tradicionales, que se hacían, ¿no? Evidentemente ellos ya tenían parte de la reglamentación, documentación escrita y por lo tanto les fue fácil. Pero nosotros, aunque se hacían a nivel casero, o sea, mi primera experiencia con un vino de este tipo, vinos dulces, naturalmente dulces, fue hace pues igual 8 o 10 años en una bodega de un compañero donde cuando vi que aquello que habían hecho de forma tradicional daba aquellas sensaciones que se parecían a unos grandes vinos dulces que había en el mundo, dije que allí tenía que haber un potencial importantísimo, ¿no? A partir de ahí fue cuando se hicieron las dos primeras ensayos, o sea, ensayos bajo, o sea, presupuesto, un proyecto de investigación subvencionado por la Consellería para intentar sacar resultados. O sea, bueno, pues como conoceréis un poquito, hay muy pocos vinos naturalmente dulces en Galicia, hay creo que 4 bodegas en el Ribeiro y en Valdeorras hay solamente una que lo estoy haciendo, que se llama la Bodega Santa Marta, y sale como el nombre de Viñaredo. 200 botellas es lo que hay en el mercado, porque los rendimientos de estos son muy bajos. Por lo tanto, bueno, pues nosotros lo que intentamos en este proyecto fue, claro, nuestra variedad de Godello la utilizamos, podéis comprobar después, catando nuestros vinos, sobre todo para los vinos que hacemos, vinos secos, ¿no? Entonces, a las bodegas les cuesta bastante pues, destinar parte de la uva a producción de este tipo de vinos. O sea, tiene que haber una gran producción, un año bueno, para intentar destinar algo de esto. ¿Qué pasa? Nosotros nos fijamos entonces en el aspecto al contrario, vamos a intentarlo. O sea, con una de las variedades que tenemos también bastante, pero no toda valdría, ¿no? Que es la garnacha tintorera, una variedad que hace muchos años estaba denostada, quiero decir que prácticamente se utilizaba para vinos
básicos para mezclas, ¿no? Pero nosotros sabíamos que había bodegas que estaban seleccionando los viñedos donde salían, cuando probabas esas uvas, era algo distinto. Días que allí había unas connotaciones totalmente diferentes, había sensaciones que te parecían a otros vinos de otras zonas, pero con la personalidad de lo que podía ser un vino gallego. Por lo tanto, a partir de ahí fue cuando se intentó desarrollar lo que es el proyecto de investigación y, por lo tanto, lo que salieron las tesis doctorales, y a partir de aquí fue cuando nosotros pudimos inscribirlo dentro del reglamento, cómo que se podía hacer esta práctica. O sea, tuvimos que apoyarlo con la base histórica. La base histórica fue que apareció documentación en el Instituto de Estudios Valdorreses, donde en el año 1900 ya había una bodega participado con vinos dulces, vinos tostados, y había sacado una medalla de oro. O sea, estamos hablando en París, en 1900. ¿Qué pasa? Que estas prácticas, al final, como son costosas, o sea, estamos hablando de coste de botella de vino, lo que tendríamos ahí entre 25 y 30 euros por los rendimientos que hay, es muy difícil hacerlo, ¿no? Por lo tanto, bueno, desapareció y simplemente se hacía a nivel casero, ¿no? Que lo hacen en casa. Entonces, lo que hemos intentado es, desde el Consejo Regulador, recuperar esta tradición y darle el punto técnico y, sobre todo, bueno, intentando ver, o sea, diferentes versiones o vertientes de qué se podía hacer con este tipo de vinos, ¿vale? Entonces va a ser un poco rápido todo esto, porque al final son concentración de muchos años de investigación, entonces, bueno, a ver si sacáis un poquito las cosas. Entonces, bueno, os presento lo que es el proyecto de investigación, ¿no? Que lo que vamos a catar después. Como veis, hay una botella para todos, porque evidentemente estos son como gotas de Dios y, por lo tanto, hay que repartirlo. Entonces, bueno, pues lo que iniciamos fue el proyecto de investigación. Esto con la Universidad, con la Facultad de Ciencias de Orense. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ese marco, convenio de colaboración, aquí vamos a estar 5 minutos solamente, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué? Porque nos hacía falta dinero, porque si no era imposible tener todo esto. Yo, en la última fase del proyecto, tuve una persona, una ingeniera agrícola, durante un mes, durante 7 horas al día, o sea, sacando uvas de los racimos, ¿no? O sea, todo aquello que estaba podrido, lo teníamos ahí, como veis, colgado, pero también lo teníamos en cajas de estas de los champiñones, teníamos 1 kilo por caja. Entonces, durante 7 horas, de lunes a viernes, esta persona se dedicaba a sacar las uvas que estaban podridas. O sea, al cabo de 15 días ya empezaba a soñar con uvas, al cabo de 20 ya tenía problemas, O sea, hay un tiempo máximo donde tú puedes estar haciendo estas actividades, pero evidentemente te jugabas que si no lo hacías, o sea, podías perder todo, porque estamos hablando de uvas que están pacificándose en unas condiciones que son naturales, ¿no? O sea, lo tenemos debajo en un fallao, en la bodega del Consejo Regulador, y eso va a depender de 2 factores elementales, que es la temperatura y la humedad ambiental. Por lo tanto, ahí te jugabas mucho de toda esta situación. Entonces, bueno, pues todo esto hace falta bastante personal para hacerlo. Y por lo tanto, bueno, tuvimos la suerte de enclavarlo pues, en un proyecto de investigación con la Universidad de Vigo. Entonces, bueno, pues ahí están las entidades colaboradoras, 82.000 euros. No nos los dieron a nosotros, sino evidentemente estaríamos yo bastante mejor, se lo dieron prácticamente toda la universidad. A mí lo único que me pusieron fue el personal, y me compraron las uvas y los depósitos pequeñitos y las cajas que, bueno, se fueron consiguiendo para hacerlo. El resto fueron, pues, tener a las personas durante 2 o 3 años investigando, claro, porque esto no es cuestión de 15 días, se lo hace en un mes, ¿no? Que van haciendo, pues, los trabajos en lo que son las uvas, trabajo lo que son en la viña, y después lo que son las elaboraciones, y etcétera, etcétera. Que pasa que, bueno, también van enganchando en otros proyectos y ayudando a lo que es el equipo para, evidentemente, irlo sacando para abajo. Entonces, la idea fue, por lo tanto, recuperar la tradición e intentar buscar algo distinto para el sector, ¿no? O sea, ver que hay otro potencial, otra serie de tipo de vinos que podemos hacer. Entonces, a grosso modo, que no voy a parar, en todo esto tenemos vinos dulces, vinos licorosos, vinos naturalmente dulces. Entonces, ¿qué hicimos en este caso? Aprovechamos la circunstancia de ver, de intentar hacer otro tipo de vino, ¿no? Hicimos el vino naturalmente dulce, que ese es el que proviene de la pacificación, y todo el alcohol que hay en estos vinos proviene simplemente de la fermentación alcohólica. No se le añade alcohol vínico ni se apaga la fermentación, ¿de acuerdo? Eso es lo principal. Pero apoyándonos en la situación esta, buscamos también intentar hacer otro tipo de vinos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues mi vida de feirante, de feria en feria, pues en Vinoble, en Vinespo, en Alimentaria, fuimos encontrando vinos que se estaban haciendo, vinos dulces, a un coste más bajo, pero apagándolos con alcohol, ¿no? O sea, lo que hace los vinos de Porto, ¿no? Porto, como sabéis, se elaboran los vinos de Porto en grandes vasijas, grandes tinajas, cuando tiene 4 grados de alcohol aproximadamente, eso se le añade el alcohol vínico, se apaga, y después el envejecimiento, que eso es donde ganamos ahí. Entonces, lo que intentamos hacer fue imitar el proceso
el proceso en ese aspecto, ¿vale? Y eso todo lo reincorporamos a lo que ha sido el proyecto de investigación para ver qué diferencias había en cuanto a cualidades y calidades de lo que podía ser el producto. Entonces, eso es bastante menos costoso y podría dar un producto igual de excelente calidad, ¿eh? Entonces, eso es lo que hemos estado valorando y evaluando. Y que vosotros vais a tener la oportunidad también de probarlos. Entonces, bueno, pues esto se hace pues, recogiendo las uvas, apagando, pero el resto se puede hacer lo que es la concentración de esos azúcares, o bien pacificación a la planta, o sea, dejamos que la planta se pacifique, sería pues una vendimia tardía, o los Eiswein canadienses o lo que sea, los alemanes, donde pues, por las bajadas de temperaturas eso hace que los azúcares se concentren, se pierda agua y por lo tanto ganemos en complejidad aromática, pero también en concentración de azúcares, lo que es en el mosto. Vale, entonces eso, nosotros ¿cómo lo hicimos? Lo hicimos recogiendo las uvas en cajitas, de esto, donde vienen los champiñones así de altas, donde pusimos 1 kilo solo por caja. Kilo por caja, imaginaros, pues ahí sobre 700, 800 cajas, lo que había todo el Consejo Regulador, lo que era la planta baja, llena de cajas de todo esto, unas apiladas encima de las otras. Bueno, como veis, por lo tanto, lo que intentamos con todo esto, decía, bueno, está bien, vamos a hacer todas estas cacharradas, vamos a intentar hacer cosas, pero ¿y lo que salga de ahí qué? ¿Qué pasa con ello? O sea, ¿nos puede gustar o no nos puede gustar? ¿Qué hicimos? Hicimos y preparamos al panel de cata para catar estos vinos y catar otros vinos del mercado. O sea, pero catar otros vinos del mercado cuando los costes son altos en cuanto al producto y los procesos de elaboración son parecidos. Por lo tanto, a partir de aquí tuvimos una información muy importante, porque no solamente fue un análisis químico, ¿no? O sea, meterlo todo en un espectrofotómetro, sacar los compuestos aromáticos y demás historias, sino que se sometió a un panel de cata todo esto para ver, o sea, si realmente había cualidades positivas o no positivas en este tipo de vinos, porque si no, podíamos estarnos cansando de hacer experimentos, ensayos, y resulta que después, a la hora de competir en el mercado, pues no tenías la materia prima adecuada como para poder salir y, sobre todo, intentar comprar un precio que está en torno a los 25-30 euros de este tipo de botellas. Por lo tanto, bueno, pues ahí fue donde dijimos que teníamos que hacer todo lo que era el proceso y el proyecto en común, ¿no? Porque si no sería bastante complicado. Entonces, bueno, pues aquí, como veis, hay diferentes vinos dulces de excelente calidad en bastantes partes del mundo, pero son joyas, son exclusivos, son complicados y sobre todo son caros. Entonces no todo el mundo puede acceder a todo eso, por eso también fue desapareciendo su consumo, ¿no? O sea, posiblemente los licores y demás aparecieron en las mesas de los restaurantes y demás cosas, pero yo creo que tal como está la situación de alcoholemia y de controles y demás, esto posiblemente recupere su estatus, que yo creo que debe tenerlo. ¿Por qué? Porque evidentemente es una de las esencias más importantes del mundo del vino, ¿no? La forma de hacerlos, sobre todo la complejidad y la dificultad que tiene. Pero bueno, eso puede ser filosofía, pero al final hay que demostrarlo y hay que tener dinero para pagarlos. Y también, a la hora de competir, que estés en condiciones adecuadas. Entonces, bueno, como veis, hay diferentes partes del mundo donde se hacen, y ahí están los grandes, evidentemente, donde ahí sí que es donde tenemos que competir. Sobre todo cuando estamos hablando de un tostado, naturalmente dulce, elaborado con la variedad de Godello, que es el único que está ahora mismo en el mercado. Entonces, bueno, se hizo la vendimia, ahí tenéis la variedad Garnacha, y por lo tanto, una de las cosas importantes que nos planteábamos, oye, ¿qué tipo de uva? O sea, ¿en qué condiciones tienes que coger la uva para poder llegar tú al proceso final, ¿no? Entonces, fijaros ahí la pacificación, el problema de la pacificación, ¿no? Nosotros tenemos aquí, bueno, pues todas las cajas y todo, hicimos una parte colgada y otra parte en cajas. O sea, esto es lo que empieza a aparecer el moho. Una vez que está eso una uva, como te despistes en menos de una semana, puedes tener toda la caja. Y si tardas 15 días, puedes tener invadido todo. Por lo tanto, hay que tener mucha paciencia y, sobre todo, mucha mano de obra encima de todo esto para poder hacer un tipo de vino de esta manera, ¿vale? Bien, nosotros aquí no sabíamos absolutamente nada. Entonces, claro, fijaros, nosotros pusimos en el reglamento sin saber hasta dónde podíamos llegar, o sea, cuántos meses vamos a tenerla pacificando. No es lo mismo tenerla pacificada 2 meses que 3, que 1, que 5. ¿Por qué? Cuanto más la pacifiques, más arrugada te se va a quedar, más concentración de azúcares, pero menos rendimiento en mosto. Y eso puede traer una serie de dificultades enológicas, una gran concentración de azúcares en un mosto hace que las levaduras no fermenten. Y entonces, si ponemos que nuestros vinos tienen que tener una graduación alcohólica mínima, naturalmente dulce, de 13 grados, el primer año no nos llegó a ellos. Tuvimos un problema, porque no daban fermentado las levaduras. Y dijimos, aquí hay un problema. Esto puede ser
que se pueda dar muchos años. Y por lo tanto, pues a partir de este proyecto, pues bajamos lo que fue el tiempo de pacificación de los 3 meses a 1 mes. Bajamos la intensidad de grado alcohólico, o sea, no tiene por qué tener 13 grados de alcohol un vino naturalmente dulce para que tenga calidad. Yo he probado vinos alemanes, vinos húngaros, vinos franceses de 9-10 grados, o sea, naturalmente dulces, que están espectaculares, incluso con una evolución magnífica, porque existen otra serie de elementos enológicos que son la acidez, que van a tener también su parte importante a la hora de que este tipo de vinos evolucionen de forma adecuada. Entonces, bueno, como veis, aquí tenéis una de las imágenes más importantes en cuanto fue el proceso de pacificación, cómo se fue quedando. Entonces, ¿qué hacemos? Pues las mantenemos y vamos perdiendo, evidentemente, agua por la pacificación y se van concentrando los azúcares, ¿no? Si tenemos en un medio, que es el mosto, agua con azúcar, si quitamos el agua, que se va evaporando, lo que hace es concentrarse. Pero aparte de concentrarse el azúcar, se van generando una serie de compuestos aromáticos que nosotros cuando los catamos nos salían, pero no sabíamos definirlos. Y entonces aquí es donde entró la universidad con su tecnología para lo que nosotros éramos capaces de diferenciar en la copa que si realmente existían en el vino, ¿no? O sea, que no es filosofía, no es poesía, sino que esos compuestos están ahí, ¿vale? Entonces, bueno, como veis, un tiempo de pacificación importante. Entonces, pues 59, 83 días. Pérdida de peso, 62%, fijaros lo que estamos hablando. De 1.000 kilos, el primer año que lo hicimos sin proyecto de investigación, de Godello sacamos 10 litros, 11 litros, o sea, un 10% de rendimiento. O sea, 1.000 kilos de uvas a 1 euro. El kilo de uva de Godello, empezamos a echar cuentas y a cuánto sale todo ese proceso. O sea, por lo tanto, muy caro. Otra cosa importante que os va a servir para vosotros, sobre todo, para que os quedéis con los datos. Pasamos de 250 gramos litro de azúcares, que es lo que puede tener una uva cuando se coge con 13 grados de alcohol aproximadamente, 13,5, para dar un vino de los que estáis bebiendo, ahora vinos secos, pasamos a 464, un pildorazo de energía, o sea, es todo azúcar, toda concentración de azúcar. Eso es el total. De aquí tienes que fermentar una parte para que se transforme en alcohol y después dejarle el punto que tú consideres de dulzor para que no sea empalagoso, por así decirlo. ¿Para qué? Para tener que competir con todos aquellos monstruos que tienes en el mundo, que lo tienen ya, o sea, estamos hablando de elaboraciones de 400, 500 años. O sea, nosotros llevamos 4 años. O sea, nosotros hemos sembrado el germen. Veremos igual si en el futuro pues, todo esto sigue hacia adelante y esperemos que sí. Por lo tanto, bueno, veis ahí los días de deshidratación y lo importante. Entonces, mirad, comparación de los perfiles aromáticos de las uvas sin pacificar a 2 tiempos distintos. En diferentes tiempos. O sea, fuimos analizando los compuestos aromáticos que iban apareciendo en función de la pacificación, ¿no? Entonces, en 59 y 83 días. Fijaros, por ejemplo, el caramelizado aparece en las uvas cuanto más tiempo de pacificación. Entonces, por lo tanto, ahí será cuestión de lo que querramos hacer para que juguemos entre los 59 y 83 días. Consideramos, por lo tanto, a partir de todo esto, que una pacificación de 83 días, casi 3 meses, era excesiva. Y por lo tanto, por eso la rebajamos. Pero al principio empezamos con todo esto. Los florales también aparecen, y los herbáceos, o sea, las sensaciones vegetales que puedas tener en una uva, desaparecieron con los tiempos de pacificación. Por lo tanto, bueno, pues es un proceso que ya propiamente la pacificación va generando compuestos aromáticos totalmente distintos. Tú cuando coges estas uvas que están pacificadas, lo primero que hacemos es meterlas y pisarlas, evidentemente, con botas, porque es una prensa, lo único que te podría hacer es una pasta, todo conglomerada, que no sacarías absolutamente nada. El susto que llevaron estas chicas cuando empezaron a pisarlas fue horrible, porque después de 3 meses trabajando y no salía una gota de mosto, si le veis las caras, eso, bueno, dice, ¿pero qué ha pasado aquí? Dice, pues tendremos que echarle agua, porque aquí tenemos que sacar mosto para hacer algo, era imposible. Entonces, bueno, fue el momento de meterlo en la prensa y cuando ya aquello empezó a salir algo, menos mal, dijimos, menos mal, ¿no? Que había mosto. Claro, eso todo está tan concentrado, hay tantos azúcares que le cuesta muchísimo. Una prensada, o sea, lo que metemos todo esto, que está pisado en una prensa para sacarle, podemos estar entre 5, 7, 10, 15 días sacando mosto para poder aprovechar lo máximo posible. Ahí también es importante el tiempo de pacificación, bajas en rendimientos, pero también a la hora de apretar mucho puedes extraer compuestos que no son adecuados, ¿vale? Entonces, todo esto, por lo tanto, ha sido muy importante. Fijaros cómo cae. Ese era el hilo que estaba cayendo al segundo día, ¿no? O sea, poquito a poco. Eso íbamos todos los días apretando. Esto es una prensa así de pequeñita, porque si no, no hay manera de hacer nada con esto. Por lo tanto, bueno, eso, para que veáis
la dificultad, ¿no? Una vez que tenemos el mosto, tenemos mosto, ¿eh? Empezamos con la vinificación y lo vinificamos de la misma manera que podemos vinificar un vino normal, eso está. En este caso intentamos utilizar unas levaduras seleccionadas que fueran potentes, que aguantaran mucho la concentración de azúcar para que dieran lugar al alcohol que ahí tenemos. Entonces, fijaros un poquito, y aquí le hicimos el vino naturalmente dulce y el encabezado, ¿no? Aquí se mezclaron vinos un poco para ir comparando cosas, ¿no? Entonces, fijaros, por ejemplo, el naturalmente dulce se quedó con 8,5 de alcohol, que era muy poquito. Si nosotros pensábamos que queríamos 13, es imposible, no podríamos ni incluso meterlo dentro del reglamento. Por lo tanto, fue cuando pensamos en cambiar lo que habíamos hecho inicialmente. Pero el encabezado, o sea, cuando adicionamos alcohol, pues teníamos 14,7. O sea, vais a probar vinos de entre 14 y 15 grados de alcohol de gran potencial. Azúcar residual es 352. Pues, un diabético lo mata, ¿no? Por lo tanto, claro, una concentración de azúcares brutal. No hacía falta pasificar tanto, porque con menos azúcares están bastante equilibrados. Y, sin embargo, el encabezado, 158, que es donde se están moviendo los grandes vinos dulces del mundo. Pero también, fijaros en una cosa, que es lo que tenéis que quedaros. Los grandes vinos dulces del mundo, prácticamente, los naturalmente dulces, son hechos con uvas blancas. Con uvas tintas hay muy poquitos. Entonces, aquí es donde nosotros podemos tener el potencial. Todo esto, claro, que decimos, si salen los aromas, ahí están, la tecnología, que no nos vamos a parar, que es muy compleja, donde ahí se miden las concentraciones de los compuestos aromáticos más importantes que aparecieron en esos vinos, ¿eh? Y por lo tanto no es lo que decimos siempre, ¿no? Que nos lo estamos inventando, que esto huele, se parece y demás. Están ahí y están reflejados, primero con un comité de cata, que ha definido una serie de compuestos aromáticos y después se analizan y aparecen ahí. Entonces, fijaros, ¿no? Por ejemplo, la comparación de un vino base, o sea, todo esto fue acompañado de un vino que no se hizo absolutamente nada. De la misma viña se hizo un vino normal, un vino encabezado y un vino pasificado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, de la misma viña podíamos saber todos los procesos y cuál ha sido la evolución en función de la tecnología que hubiéramos aplicado. Creo que no estáis cogiendo nada, pero estáis disimulando bien, que no es lo importante, ¿vale? Pero bueno, al final el pozo será de los vinos y es donde tenéis que quedaros. Claro, porque esto es bastante técnico, pero es la esencia, ¿no? La raíz de todo lo que aquí intentamos hacer. Entonces, fijaros, ¿no? Por ejemplo, el vino base, el blanco, tenía una gran concentración de beta-ionona, que es un nombre extraño, y por lo tanto, pero es el aroma más característico de la violeta. Por lo tanto, eso aparece en la uva, pero también se mantiene con la pasificación. Pero fijaros, por ejemplo, también los florales y demás, y los más importantes, que estaban aquí abajo, en función de la pasificación, que son los negros, que sí que desaparecen en lo que son el vino base, no existe. Por lo tanto, estos son los principales que salen de la pasificación, que serían el furfuraldehído, que es notas dulces, la acetoína, caramelo y el sotolón. Fijaros qué nombres, que es el que recuerda a caramelo y a curry. O sea, están definidos este tipo de compuestos con todo esto. Entonces, claro, estas sensaciones que teníamos aquí nosotros sí que nos daban. Y posiblemente a vosotros algunos de estos a veces aparecen también cuando los estemos catando. Lo mismo, ¿no? Vino naturalmente dulce con vino de garnacha dulce en barrica y más vino naturalmente dulce. Estas son mezclas que fuimos haciendo para ir viendo lo que había ahí. Entonces, bueno, pues vuelven a aparecer en función del tostado. Fijaros, bueno, pues en la especie curry caramelo, las notas de humo especiadas, en función de si estuvieron en barrica o no. Eso sí que está claro, ¿no? O sea, si hay barrica, si estamos dentro de una barrica, porque esto es al final, fueron envejecidos una parte en barrica y otros no. O sea, eso lo tenemos especificado en las botellas, para ver, o sea, si realmente le aportaba algo el estar en madera o no estar en madera, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto es lo que nos va aportando toda lo que tenemos aquí. Entonces, hay notas de frutales, fijaros, ¿no? Pues plátano, piña, plátano, cuando estamos hablando de variedades distintas, pero bueno, el compendio de todos estos aromas es lo que da la complejidad en el mundo del vino. Pero lo que sí que es importante es que os quede claro, porque al final, bueno, evidentemente son datos muy técnicos, pero que los aromas y los compuestos están en el vino, están ahí, pero también como están en muchas otras frutas. Entonces, bueno, todo esto, claro, cuando haces un proyecto de investigación no te vale, pues nada, ya está. O sea, hay que hacer un proyecto donde hay unos datos estadísticos, que hay que hacerlos con unas tablas, que evidentemente las tienen pues, lo que son el personal de la universidad, para hacerlo y presentarlo, porque si no, evidentemente los datos no valdrían. Entonces, bueno, pues como veis aquí, pues aparecen, bueno, pues de nuevo, los descriptores más importantes que sacamos entre todo el comité de cata.
¿de acuerdo? O sea, ahí es donde aparecen, pues, las notas de frutos negros, notas de madera, tostados, frutos rojos, vainilla, mora, chocolate, aceituna negra, que fue uno de los principales descriptores que nos aparecieron en nuestros vinos, la aceituna negra. Y por lo tanto, entre aceituna negra, chocolate, chocolate amargo, donde suelen aparecer prácticamente todos. Y también con frutos del bosque, moras y demás historias. Entonces, tenemos aquí los principales descriptores, ¿no? Uva pasa, también regaliz, fueron algunas de las cosas que se describían cuando estábamos catando este tipo de vinos, ¿vale? Entonces, bueno, pues todo eso es lo que realmente destacamos entre todos, ¿no? Las flores desecadas, los tostados, los especiados y los frutos negros. Este fue uno de los promotores, de los que siguen, su abuela y el resto de la familia, donde se empezaron a hacer pues, todo este tipo de vinos en casa y a partir de los cuales, bueno, pues nosotros pudimos seguir la línea de investigación de todo ello, ¿de acuerdo? Y bueno, ahí veis el equipo de investigación, donde prácticamente solo hay mujeres, por algo será, y por lo tanto, bueno, pues ahí fue esto que hemos resumido en 20 minutos de forma rápida, pues fueron 3 años de trabajo, claro, porque los vinos, se analizaron las uvas, se analizaron los mostos, se analizaron los vinos, se volvieron a catar, se volvieron a analizar, hubo un entrenamiento del panel de cata específico con los compuestos primordiales que ahí se utilizaban, o sea, que iban apareciendo para poder identificarlos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hasta aquí lo que ha sido la base teórica. Si tenéis alguna duda, pues la intentamos resolver, si no ya pasamos a catar, que para mí siempre es lo importante. Como veis tenéis chocolates ahí, alguna sorpresa más, esto ha sido a petición mía, evidentemente, ¿por qué? Porque considero que es uno de los mejores maridajes con este tipo de vinos, ¿no? Entonces, aprovechando que estábamos aquí y que no nos los iban a poner, pues bueno, tiré de amistad y dijimos, oye, vamos a probar, vamos a intentar hacer una cosa totalmente distinta y por lo tanto vamos a tener un bombón para maridar con cada vino, pero solamente se podrán comer cuando yo lo diga, ¿de acuerdo? Eso es importante, pues si no, a ver si pensáis que es un pincho, empezamos a tirar de ellos. Entonces, si tenéis alguna duda, alguna cosa, seguimos porque si no nos salimos de tiempo. ¿Todo claro? Sí, bueno, finalmente os quedó un vino naturalmente dulce de 8,4 grados entonces. No. Esto, vamos a ver, eso fue una parte del ensayo, ¿de acuerdo? Ahora lo que traemos aquí, o sea, ahí tuvimos una partida que es la naturalmente dulce, esa se apartó, ¿no? Otra parte fue a las barricas, o sea, teníamos el vino base, que es el vino que hacemos normalmente, el vino fortificado, el vino licoroso, que lo vais a probar, que es el que se le añadió alcohol apagándolo, o sea, las uvas cuando estaban fermentadas, a cortar la fermentación, y ese tiene sobre 14 grados y medio. Después tenemos otra partida de vinos, o sea, ese fue lo que apartamos para las barricas y que sigue estando en las barricas después de 2 años, llevan desde el 2011. Entonces, eso sigue todavía envejeciendo. Después tenemos otra partida que se hizo en depósito para ir rellenando todo eso, que también lo vais a catar. O sea, que tiene sobre 14 grados naturales. Uno salió con 8 y pico y otro con 14. Entonces, lo que estoy haciendo ahora, para rellenar barricas de 20 litros, que vienen exclusivamente de Francia, Tronería Vicar, porque no las hay aquí en España. Entonces, simplemente las tenemos que traer de Francia. No son de la mejor calidad, porque normalmente aquí utilizan, pues, eso, maderas que van sobrantes de otros sitios, ¿no? De lo que van cuando hacen las otras. Y entonces, este es el que utilizamos para rellenar. O sea, aquí, por así decirlo, no serían los vinos acabados. O sea, ¿por qué? Porque lo que estoy haciendo ahora mismo es ver hasta dónde hay ese potencial de envejecimiento, hasta dónde están buenos, cuánto tiempo aguantan sin que le hagas absolutamente nada. Porque después yo traigo otro, que es una mezcla de vinos que se hicieron en el 2008, pero también buscando yo ya un perfil, dice, esto es lo que nos puede gustar, esto es lo que puede ser en el mercado, ¿no? Entonces ya está con 12 grados y pico, menos azúcares residuales y otra serie de características que también son importantes, ¿vale? Pero la base es que lo que se hizo, el vino base, vino fortificado o licoroso y el vino naturalmente dulce. Entonces, bueno, pues como tienes varios depósitos, uno fue a 8, otro fue a 14, otro a 15, ese sigue en barricas, que esa es la madre, por así decirlo, la esencia, ¿no? La esencia sigue ahí, y entonces eso es lo que se utiliza, el resto, para ir rellenando. ¿De acuerdo? Ahora, alguien con pulso porque esto, para repartirlo, va a ser complicado. Entonces, lo primero que vamos a probar es el vino licoroso del 2011. Fijaros, ¿vale? Es un vino del 2011. Ese fue
la parte del ensayo que se le adicionó alcohol para apagarlo y este está en depósito, que es lo que utilizo para rellenar las barricas donde siguen estando los vinos licorosos. Desde el 2011, 12-13, llevan 2 años y pico ahí. No, de uno en uno. Vale, pues sí, venga, sí. Pero tenéis que llevar un orden bastante claro, vale, vosotros. Entonces yo lo digo, esta, acordaros por lo tanto, la que os sirven ahora sería el vino licoroso, que está en depósito, ¿de acuerdo? En depósito. Tengo la partida en barricas, que también la vais a probar, que sería el número 3, o el número, no, ya me olvidé. Sí, el número 2. Vamos a catar el que no está en barrica y el que está en barrica. El 3 sería un vino naturalmente dulce, entonces ese es el alcohol que proviene, es de la fermentación alcohólica, ¿de acuerdo? Y al final, el cuarto es un vino del 2008, que ha estado en barrica, está embotellado el 4 del 2011, 12, 13, 2 años y pico ya en botella. Y este, ya lo voy diciendo, tiene 8,2 de acidez total, 0,89, 0,90 de volátil aproximadamente, 158 gramos de azúcar residuales y 14,70 de grado alcohólico. ¿Por qué? Porque vais a notar sensaciones totalmente distintas en función de lo que catéis un vino u otro, ¿de acuerdo? Entonces, el último será el vino más viejo. Empezaríamos con el primer vino, porque es el vino licoroso, que no tienes, pues, no tiene esas sensaciones de barrica, va a ser un poquito más suave, donde están las sensaciones sobre todo alcohólicas, donde están las sensaciones de evolución, con el chocolate blanco, porque es un poco más suave, ¿no? El siguiente, que sería el vino licoroso en barrica, ahí empezamos ya con sensaciones donde la madera también está jugando, pues, por lo tanto, una parte importante de sensaciones, ¿no? O sea, como visteis ahí, la barrica nos puede aportar ahumados, tostados, vainilla, coco, clavo, en función de lo que sea. Entonces, ahí, ¿qué es lo que puede combinar bien? Pues el segundo bombón, que es un bombón de chocolate con leche, ¿no? Entonces, bueno, vamos subiendo de sensaciones de un lado para otro. El tercero, que es el de más concentración de azúcares, donde es el naturalmente dulce, el alcohol proviene de la fermentación alcohólica, simplemente no es añadido, eso es importante. Entonces ahí ya vamos a tener una mayor estructura de vino, una mayor estructura de posiblemente frutos negros y lo que irá bien serán las perlitas de chocolate más negro. Y el final, que es el más sutil, el que más tiempo tiene, posiblemente ahí ya tenemos unos aromas terciarios bastante importantes, lo maridaremos con una cucharadita de vainilla, helado de vainilla, que yo creo que va a ser la fusión principal e importante en el vino. A ver ese pulsómetro, a ver cómo estáis de pulsómetro, los camareros. Entonces, como resumen, o sea, son vinos complejos en cuanto a su proceso de elaboración, por lo tanto, vinos de bajo rendimiento, o sea, las calidades y cualidades de las uvas que tenemos en Galicia son súper adecuadas. La garnacha tindorera, que es una de las variedades que habíamos denostado, dejado por ahí, tiene una potencial importante de eso, porque cuando envejece y va pacificando, huele a uva pasa, aguanta muy bien y sobre todo un elemento por el cual yo busqué ese tipo de variedad, porque tiene una acidez importante. Entonces la acidez es uno de los principales factores para un buen envejecimiento y sobre todo ¿para qué? Para que si tienes una concentración de 150, 170, 200 gramos de azúcar residuales, necesitas acidez para que no sea empalagoso. Porque si no nos iríamos a un PX, no a un Pedro Ximénez, donde una concentración, estamos hablando, PX 400 gramos. O sea, eso para bajarse una botella es difícil. 430 gramos de azúcar es una concentración importante. Entonces, ¿qué hacemos? Bajarla con la acidez, pero no hay suficiente acidez para machacar todo ese azúcar. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es bajar en pacificación, menos concentración de azúcares, y mantener la acidez, ¿para qué? Para tener frescura, ¿no? ¿Cómo es que limpiamos la boca? Bueno, pues sobre todo eso, frescura, azúcares, la frescura es lo que lo contrarresta, lo que te hace que las sensaciones no llegues al grado de saturación, que es lo que intentamos, sobre todo en este tipo de vinos, no llegar al grado de saturación, o sea, beber más de una copa, que es lo importante. ¿Tenéis todos? No.
Bien, es una cata exclusiva, eso que lo sepáis, porque esto no existe en el mercado, ni va a existir por el momento. O sea, de Garnacha Tintorera, no sé si lo habrá, si lo volverá a ver. Sé que hay una opción dentro de la bodega que está elaborando estos mismos vinos blancos con Godello, Santa Marta, que quiere hacerlo con la variedad Sousón, que se presta mucho también para poder hacerlos. Pero no se va a hacer con Garnacha Tintorera. Por lo tanto, estos vinos solamente salen cuando me llaman los amigos para hacer algo distinto y cuando voy a alguna feria y llevo una botella solamente para las autoridades. Por lo tanto, daros un canto en los dientes de tener la experiencia. ¿De acuerdo? Si os gusta o no, ya es otra historia. Pero exclusivos sois, a día de hoy. Tenéis todos. Vamos al primero. Por lo tanto, este es un vino del 22 del 11 del 2011. Lleva en el depósito desde el 2011, desde diciembre, o sea, desde noviembre del 2011. Entonces, ¿esto qué fue? Se empezó a fermentar las uvas, se le adicionó el pepinazo de alcohol y ahí se paró. Y ahí se quedó y ahí sigue estando. ¿De acuerdo? Yo lo que hago, o sea, son garrafitas que tengo de acero inoxidable, ahí, como las lecheras estas, no sé si las habéis visto, entonces voy sacando, y ahora ya empiezo a tener problemas, porque ya estoy sacando tanto y ya no sé qué hacer para rellenar. Entonces, ahora ya empiezo a dar de una para otra, y al final ya pierdo el sentido, ya no sé lo que hay en una y en otra. Pero bueno, es la manera, ¿no? Entonces, esto está todavía en un depósito de acero inoxidable desde el 2011. Fijaros, no ha sido movido para nada. Entonces, bueno, veis un color. Este vino aproximadamente está sobre los 14 grados de alcohol. ¿Qué es lo importante de este tipo de productos? El alcohol que se le adiciona. Ahí es ahí donde los porto juegan un papel importante. Un gran porto posiblemente tenga un alcohol vínico de muy buena calidad. Si juegas con un mal alcohol vínico, ahí te la puedes cagar por completo. Después también, estos vinos con el alcohol que tienen, aquí no estamos hablando de 14, pero un porto estamos con 20, 22 grados de alcohol aproximadamente, tienes que beber portos viejos para que las sensaciones alcohólicas se vayan suavizando, vayan generando otra serie de compuestos aromáticos y no demos la sensación de que estamos destilando algo. Eso es lo importante. Por lo tanto, siempre, claro, los portos buenos y caros son los que tienen más de 50 años. ¿Por qué? Porque todas esas sensaciones aromáticas se han ido acomplejando, ha ido evolucionando y eso todo solamente te lo da el paso del tiempo. Entonces, bueno, veis, un color bonito. ¿A qué huele? Venga, ahora ya vosotros, dentro de lo que hemos dicho, o sea, ahí lo que ha aparecido en esos esquemas han sido lo que ha dado el comité de calificación experto y lo que se ha analizado en laboratorio. Fueron los principales descriptores. Nosotros analizamos y dijimos, oye, esto me huele pues a almendra, avellana, a vainilla, a coco, a especiado, a chocolate, a canela, a aceituna, a galleta, a caramelo, pum, 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 y todo eso después fue analizado y fue lo que salió. ¿De acuerdo? Entonces a mí me huele, bueno, pues a uva pacificada, ¿no? Tenemos unas notas un poquito de higos, ¿no? Nos huele un poquito a la Navidad, claro, la uva estaba, en este caso no estaba pacificada, la uva no estaba pacificada. Esta es uva que se coge, pues imaginaos de esta cosecha, la metemos, empezamos a fermentar y después de 4 días, 5 días, se adiciona alcohol. Ahí no hay uva pacificada. Pero con el paso del tiempo, esto en el depósito también va dando la evolución que tienes. Entonces es importante que no canten, por ejemplo, las sensaciones alcohólicas, que eso sí que es una característica que podemos decir que es positiva. Por lo tanto, ¿por qué? Porque si no, eso sería un poco lo que te lastima, ¿no? O sea, si el pepinazo de alcohol te viene por la nariz, sería un problema, ¿no? Entonces, bueno, pues complejidad aromática no hay mucha, pero bueno, va a sensacionales de chocolate. A mí me recuerda un poquito a chocolate, ¿no? Chocolate negro, ahí un poquito en esa línea, ¿no? Podría ir. ¿Lo metiste ya en la boca? Pues venga, ánimo. Salen las sensaciones pasas, pero la calidez del alcohol la tenéis ahí. Un pelín de sequedad, pues estamos hablando ahora de 130, 140 gramos de azúcar residual. Malas caras ponéis. Esto es para gustos, Hay gente que no le gustan los vinos dulces. Yo soy un amante de los vinos dulces. Yo, si volviera a nacer, solo me dedicaría a vinos dulces ahora mismo. Porque es lo más difícil de hacer, lo más complejo que existe, porque solamente el paso del tiempo y la pacificación te pueden dar estos compuestos aromáticos que tienes aquí. Entonces, la mano de todo eso es muy difícil. Lo peor, la calidez, o sea, el alcohol. Fijaros ahí donde calienta en el final de garganta, pues ese es el alcohol que se le ha añadido. Claro, ese alcohol tiene que pasar todavía tiempo para que evolucione, ¿no? Para que se vaya acomplejando con el vino calienta. Y también tiene una buena acidez, pero claro, estamos hablando de que tiene 140, 150 gramos. Los costes de producción son baratos. Hay una bodega en Valdepeñas, que la conocí el año pasado, este año en Alimentaria estaba también, y hace 2 años. Este año no lo hizo, hace dos años. Hacen de este vino sobre 20.000 litros. ¿Pero qué hacen? Pues imaginaros, estamos fermentando, depósito, bum, 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 bum.
le meten frío y le meten alcohol. Ellos dicen, bueno, que no le meten alcohol, pero le meten frío y para la fermentación. Tiene 11 grados y pico, 12. 35.000 botellas, las venden como churros, las venden como caramelos. 140, 150 gramos de azúcares por litro aproximadamente de azúcares residuales. Entonces eso sale pues, a un coste de 13, 14 euros. O sea, eso lo podemos hacer nosotros sin ningún problema, porque tenemos la base. Esto es otra historia, ¿de acuerdo? Pero también puedes hacerlo de esta manera, no dentro de denominación de origen, porque no estaría certificado, no está dentro de nuestro reglamento, pero la bodega puede hacer un perfil, un estilo de vino totalmente distintos a los que hay y entrar en un nicho de consumo y de producto totalmente distinto, pero que ya veis, o sea, puede competir con cualquier otro vino. O sea, nos falta, evidentemente, la experiencia y saber manejar todo esto, pero yo creo que es un producto muy digno para poder decir, oye, podemos hacer esto y de una manera adecuada. Entonces, bueno, pues con esto, el primer bombón, a ver qué os parece. El blanco, ir comiendo. La sensación ya va cambiando, ¿no? Es más agradable, ya baja mejor. Esto estaríamos en el postre, nos faltarían los dos primeros, el primero, el espumoso de gallego, de Valdeorras si puede ser, después un blanco, Godello, después un tinto, uno con crianza y el postre, completísimo. Entonces ya os sabría mucho mejor, si hubiéramos metido todo eso anteriormente. ¿Qué tal? ¿Bien? Vale. Las sensaciones ya han cambiado, ¿no? La boca también se hace de otra manera y amortigua las sensaciones también que tenemos del vino, pues de otra forma. Pasamos al segundo. Es este mismo vino del 2011, pero ese está en barrica desde 2011, ¿de acuerdo? Ese está en los depósitos, este ha sido sacado de la barrica directamente. Yo ahora lo saqué esta botella y el espacio que quedó de esta botella lo he rellenado con el primero que habéis probado, ¿de acuerdo? Entonces, ahí seguimos. Si dentro de 3 años me caen bien estos señores, igual volvemos a probarlos para ver cómo van evolucionando. Que al final, eso es lo importante. O sea, lo que yo voy a dejar en mi legado es saber hasta dónde dan esto como positivo. O sea, esto puede tirar 25 o 40 años posiblemente evolucionando. Igual llega un momento que las sensaciones frutales, las sensaciones ya son también demasiado secas. Nosotros hemos comparado, por ejemplo, con alguna garnacha francesa, y las garnachas francesas con 2 o 3 años tenían más notas evolutivas que los nuestros. Cosa curiosa. Vinos que estábamos hablando de 18 o 20 euros en el mercado. Por lo tanto, joder, dijimos, bueno, pues mira, oye, no está la cosa tampoco tan desacertada. ¿Vale? Entonces, estamos hablando de la misma graduación alcohólica, mismos azúcares residuales, pero aquí ya empiezan a aparecer las notas de barrica, deberían aparecer. Entonces ahí, bueno, ya va para gustos, ¿no? Que guste el tema de la madera o no madera. ¿Por qué también? Porque dijimos, igual no le hace falta barrica, porque las barricas son caras, aunque sean pequeñajas, pues te valen 200 euros una barrica de mierda de estas. Y por lo tanto, dices... Nuevas. Eran barricas nuevas. Entonces dijimos, bueno, pues ya que tenemos... o sea, el ensayo que nos salió nos dio un volumen adecuado para poder hacerlo, y igual vamos a comparar barrica y depósito, ¿no? Entonces ahora, bueno, pues podemos hacer diferentes tipos de vinos mezclando para saber, o sea, un poco las características que nos gustan a todos. Entonces, bueno, al final me diréis, pues, cuál os gusta más, porque eso es importante, saber hacia qué perfil tal vez debiéramos enfocarnos para, bueno, si algún día alguien de alguna bodega está interesado, pues decirle, pues mira, esto es lo que más está funcionando. Veis que el color, siendo de la garnacha, tiene un color intenso, que eso también es importantísimo, ¿no? Joder, todavía tiene una capa de color impresionante, que es una de las características de la garnacha. La garnacha es tintorera, tiene la pulpa tinta, y por lo tanto cuando se pacifica eso todo se concentra y ahí lo tenéis todo. Aparecen las notas inicialmente de la madera, ¿no? Estábamos con un poquito de vainilla, un poquito de nata, de coco, especiados, pero también en un segundo plano aparece la pacificación, ¿no? La pacificación que no eran uvas pacificadas, pero también te da la evolución de vinos, o sea, estamos hablando de frutos secos, orejones, dátil, no tanto el orejón, sino el dátil, un poco de membrillo, el arándano pacificado, mora pacificada, estamos en esa línea. Regaliz, es donde puede aparecer el regaliz negro. Entonces, si habéis probado alguna vez el regaliz, o sea, las juanolas es lo mejor para saber cómo es un regaliz, porque eso es balsámico y amarga que tira para atrás. No solo la gominola de regaliz, porque esa está hecha para los niños, sobre todo, que no le gusta a la mayoría de ellos, por la intensidad y el amargor que tiene, pero sobre todo el aroma sí que puede aparecer aquí. Entonces, claro, sin barrica y con barrica. ¿Qué tal por ahí?
¿A quién no le gustan los vinos dulces? Eso es importante. Venga, que levante la mano. ¿Ves? Bien. Pues a alguien que no le gusta, no pasa absolutamente nada. El problema no es del vino, el problema es de ella. Que, si no te gusta, claro, todos podemos, o sea, eso hay que tenerlo claro. O sea, solamente pueden evaluar las personas, las características de lo que tienes, quien pueda, o sea, no apreciar, no estamos hablando de apreciar, sino que sí que tengas una conexión con el vino. Si no te gustan, evidentemente, es imposible que puedas decir algo sobre los vinos, ¿no? O sea, puedes catarlos igual, no, evidentemente. Pero posiblemente lo que nosotros podamos llamar virtudes, a ti se acentuarían los defectos, ¿no? Lo que llamaríamos el defecto, ¿no? El amargor, el azúcar, todo eso, dice, no me gusta. Hay mucha gente, evidentemente, que esas sensaciones dulzonas, pues no le gustan. Evidentemente, el perfil, el estilo de vino, hay que cambiarlo. Vino licoroso, ¿no? Se recuerda un poco al Sansón, al vino quinado, denso. Fijaros que tiene también una acidez importante, eso hace que te lave la boca, sensaciones, pero alcohólicas de nuevo. Fijaros, la calidez que tiene es del alcohol que se le ha adicionado, y por lo tanto, después de 3 o 4 años todavía yo creo que necesitaría más tiempo en la barrica, más tiempo después que se embotelle, para que se vaya suavizando, ¿no? Suavizando esas sensaciones calóricas, claro. 15 o 20 años tal vez sería el punto donde igual, pero joder, lo importante es que seguir manteniendo una capa, una estructura, un color de la leche. Sí. En barrica no, claro, tendríamos que embotellarlo. Porque se está evaporando. Fijaros que aquí yo tengo unas pérdidas de la barrica, igual cada 15 días me baja esto. Una barrica de 20 litros es una cantidad importante, ¿eh? O sea, lo que chupa eso y lo que se evapora, eso es lo que beben los ángeles, ¿no? Con la película esta de los escoceses, evidentemente, esto es lo que se va, más lo que chupamos nosotros, por lo tanto, claro. Pero sí, esto tienes, o sea, con ese alcohol y hasta después de 3 años, ¿dónde hemos llegado? Sin problema ninguno. Ya comimos el segundo bombón, ya no me acuerdo. Pues venga, el de chocolate. Con leche. Y hay que darle otro traguito. Oye, no me digáis que con el chocolate, si fuera helado de chocolate le quedaría 3 veces mejor, pero bueno, ya era demasiada vuelta, ¿no? El chocolate aquí, el helado, esto es. Pero fijaros, o sea, cómo cambia la sensación de meterlo con el chocolate, cómo marida, cómo va aguantando. O sea, yo, vamos, me gustan, claro, evidentemente. Me bebería otro trago y sigues, sin problema ninguno. Lo malo es el alcohol. Combina perfectamente. Además, fijaros, ¿no? Las sensaciones grasas, eso, del bombón, con la acidez, el alcohol que tiene, se juntan, desaparece, te deja la boca limpia, ¿no? No te queda la sensación del bombón ahí ni la propia del vino. O sea, se van juntando todos de una manera, yo creo, muy especial y muy espectacular. Sí, vamos a ver. Bien, entonces, hasta aquí serían los licorosos, ¿vale? O sea, siempre eso, apagados con alcohol y nada más. Siguiente, este es un vino naturalmente dulce. ¿Vale? Naturalmente dulce, por lo tanto, el alcohol que tiene proviene de la pasificación, o sea, de las uvas pasificadas y la fermentación alcohólica, todo el alcohol que hay proviene de esa fermentación. No hay nada añadido. Este vino es también del 2011, son todos de la misma cosecha. Tiene 14 grados, 1 de volátil. Aquí la volátil es importante. No sé si el concepto este lo tenéis claro, el ácido acético. En los vinos licorosos y dulces, por el estrés que generan las levaduras, suele tener una acidez volátil alta, ¿no? Si habéis probado alguna vez algún bombón de vinagre, son espectaculares, porque si tienes un buen vinagre con el bombón, o sea, queda muy bien. Entonces, ciertamente los vinos dulces con algo de acético alto puede ser algo espectacular, porque te da una sensación agridulce en la boca, claro, si gusta, agridulce en la boca, que puede ser una maravilla. Entonces este tiene mucha más volátil que el anterior. Y eso se va generando también en el proceso de fermentación, por el estrés que pueden generar las levaduras, porque les cuesta fermentar y por tanto también no hay ataque de bacterias acéticas, sino daría pegamento, ¿no? Daría pegamento, sino que se va generando, bueno, pues posiblemente por la levadura, ¿no? El estrés de la levadura. Y está entre 150 y 170 gramos de azúcar residuales. Y este no está en barrica.
No está en barrica, este está en un depósito y este es el que utilizo para el naturalmente dulce de 8 grados y pico, e ir rellenando, ¿de acuerdo? Entonces este no está en barrica, ¿vale? Fijaros de nuevo qué capa, qué estructura, de color, impresionante. Tiene, y además mantiene un ribete, notas de ladrillo, notas burdeos, con lo cual aquí todavía le decimos que el tiempo que puede estar en botella, en depósito, donde esté, sería bárbaro. Ahora está en un depósito, fijaros, estoy sacando. De este depósito estoy sacando vino, no lo relleno con nada. Lo aguanto hasta que yo veo que el vino ya está llegando hasta su punto final para volver a pasarlo a un depósito siguiente, ¿no? Para que me sea todo lo más homogéneo posible en los años. Con esta línea que llevo, los próximos 2-3 años todavía lo mantendré. A partir de ahí ya tendré que hacer mezclas porque si no me va a ser imposible. Y aquí, ¿qué hay? A ver, venga. Aceitunas, aceituna negra, sí señor. Uva pacificada, dátiles y algún fruto seco. Pero la aceituna negra canta por todos los soleares. Y eso nos daba, fijaros, lo definimos y también se definía en los compuestos aromáticos, por lo cual los catadores no somos tontos, al final algo sabemos. Por lo tanto, importante, aceituna negra. La aceituna negra puede provenir de la evolución que tenga. Este vino primero olía mucho a lo que era mora y frambuesa, mora y arándano, frambuesa no, porque sería mucho más ácida, pero a partir de su evolución va dando la aceituna negra. Menos acidez, colollo, menos acidez que la anterior, pero fijaros el agridulce, es el ácido volátil, una sensación agria y dulce aquí, que te deja la boca algo empalagosa, pero a mí sensaciones que me agradan mucho, Si tuviera menos sería más dulce, más sensación dulzona, más empalagoso, pero te deja ahí esa sensación, como si, para que vayáis un poco más cercano a lo que puede ser la sensación esta, probaros una cucharadita de un buen aceto balsámico, de Modena, pero de los buenos, los de la verdad, no de los adulterados, de los que compramos a 6 euros o 5 euros, esos no son de Modena, son tipo Modena. Cuando tengáis oportunidad de probar uno de esos, veréis que es otro mundo totalmente distinto, otro mundo, y tendréis esta pequeña apreciación aquí, ¿vale? Entonces ahora pasamos a más negro, más chocolate también, ¿no? A mí me sale la nota de chocolate más negro, con esa sensación de aceituna, las perlitas, yo creo que lo van a ir bien. Porque el chocolate negro, ya sabéis, máximo 70% aproximadamente, es de los 80 debe ser lo máximo que se elabora, ¿no? Si no me equivoco. 73-80. Pero si lo tomáis sin azúcar, el chocolate, o sea, puro negro, eso amarga que tira para atrás. Yo tengo una que traje ahora de Barcelona, que mi hijo es chocolatero, no es capaz de entrarle. Fijaros, o sea, de lo que estamos hablando, un tío chocolatero que se devora las tabletas, a ese no es capaz de entrarle, por el amargor. O sea, parece un café, una arábiga de estos, que tira para atrás. O sea, cuidado que a veces los conceptos es lo que tenemos acostumbrados, pero no hemos probado los productos bases, de donde salen, que ahí está un poco la esencia. A partir de ahí, bueno, tú vas mezclando azúcar, leche, no sé qué, no sé cuánto, cacao, avellanas y tenemos lo que tenemos. Abierto. Te puedo asegurar que tengo botellas, el consejo, abiertas de este vino y aguantan 6 meses. Bueno, evidentemente va apareciendo sus cosillas, pero le sigues la estela, sabes de lo que has probado y lo mantienes. O sea, yo tengo la botella con la concentración, fijaros, los azúcares son, igual que las mermeladas, esa concentración de azúcares hace que las bacterias no se desarrollen. Por lo tanto, evidentemente, manteniéndolo a buena temperatura, si no, igual puedes meterse alguna ahí que te pegue un golpe importante. Pero, claro, ahí teníamos que ir ya a algo, evidentemente, para ese tipo de consumo tienes que ir a un licoroso, posiblemente, elaborar ese tipo de vino. Lo otro, bueno, pues botella pequeña que se abre 20 euros y te la tienes que pimpar. El problema que estamos teniendo, ya me ha pasado en grandes, dentro de los grandes, o sea, que no tienen una botella, o sea, no somos capaces de tirar una botella, abrirla y estar 3 días con ella o 4 días. Me parece un error, ¿no? No poder abrirla por copas, aunque sea te la bebes tú.
No, estamos hablando de una botella de 33 centilitros, es decir, que son 8 consumiciones. Malo será que vendiéndolo, bueno, pues en uno de los grandes 3 estrellas Michelin nos pasó, ¿no? Se puede pagar la comida bien pagada. Oye, un vino dulce, no, tiene que ser la botella. Un Tokai, que estamos a 25 euros, eso lo puedes hacer, sin problema ninguno. No todos los días y posiblemente sí, en una semana. Yo tengo un Sauternes abierto en casa desde Navidades, sin problema. Sauternes estamos en 13 grados y medio, 14 máximo. Sin problema, sin problema. Desde Navidades. Lo he probado hace... Muy rápido. Es que posiblemente esté embotellado demasiado deprisa. Estamos hablando que eso se hace, sale y se mete ya directamente en la cosecha, ¿no? Yo creo que es el hándicap de que puedas introducirlo. Claro. Pero fíjate, por ejemplo, con esto, con los compuestos fenólicos que tiene, color, acidez y grado alcohólico, eso evoluciona todo mucho más lentamente. Todo mucho más lentamente. Ya te digo, yo tengo botellas, pero bueno, ahí, por ejemplo, el tostado de Ribeiro, ya partimos con una acidez volátil más alta de lo normal, ¿no? Entonces, por lo tanto, bueno... ¡Ay, Dios mío! Por lo tanto, ¿qué pasa? Que ese salto es importante. Igual que el ácido acético, al generarse, con el tiempo el ácido acético, que tienen los vinos, puede generar compuestos aromáticos ésteres, pero necesitas tiempo para que esas reacciones se den. Claro, si tú lo metes y lo embotellas directamente, eso va a ser muy difícil. Pero claro, si tienes tiempo, le das tiempo, eso se da. Estamos hablando de un vino de 3 años. Claro, 3 años, está en depósito, no ha evolucionado, va muy lentamente. Entonces, ahí está un poco el juego, claro. Compuestos fenólicos, color, grado alcohólico y acidez, unido a los azúcares, eso va como la seda. Ahora, claro, si lo sacas el primer año y lo metes ya en la botella, eso sería un grave error, Eso sí que valdría, por ejemplo, un licoroso, porque ahí ya tiras ya con una concentración de alcohol bastante importante y también se mantiene, claro. O sea, estamos hablando de que el alcohol ya ahí frena todo. Y hasta que hubiera una contaminación de algo, difícil, simplemente los compuestos de temperatura y demás, que sería el proceso evolutivo, pero el resto nada. Yo sigo, Otro. Y esto para casa no vuelve. Haber llegado a su tiempo. Bien, entonces tenemos ya el tercero, ¿vale? Todo natural. Pasamos al último. Del 2008, ¿vale? La base. Hay un 10% de mezcla de otros vinos que ya no me acuerdo. ¿Por qué? Porque no tenía posibilidades y fue lo que hicimos. Entonces, fijaros ya, están tumbadas. Estas botellas están tumbadas, están embotelladas desde el 2008. 8 y 4, 12, 14, ¿cuántos años? ¿Qué? 6. Ah, vale, entendí 3. Entonces, este tiene 8,20 de acidez, el más ácido de todos. 0,90 de volátil, 158 azúcares más o menos y 14 grados de alcohol. 14,5. Pero del 2008. Este lo vamos a maridar con el helado de vainilla, que yo creo que es el golpe ahora de efecto por un poco, posiblemente por la suavidad. Es el más viejo de todos, 6 años. Aquí es donde... Diego, aquí es donde vamos a ver un poco la evolución, hasta dónde puedes ir tirando. Ese estuvo en barrica, ¿vale? Entonces aquí aparecen ya notas más licorosas. Hemos perdido posiblemente la cintura y aparecen las guindas, ¿no? A mí me recuerda las guindas, el licor. Muchas notas licorosas, la cereza, el licor. Todas estas sensaciones, ¿no? Un poquito de nata, vainillas, notas especiadas, coco, marley. Sí, no, esto está todo... Imaginaros si tengo que filtrar 20 litros, eso se quedaría todo en el filtro. Esto todo va directamente, o sea, un año en el depósito, o donde estuviera en la barrica y después en la botella. Entonces, ¿qué es esto? Esto es precipitación de color, no son proteínas. Ese es el color que está tumbada, la tenemos tumbada por el tema de que los corchos se mantengan y demás historias, y entonces eso es lo que ha precipitado, ¿de acuerdo? Pero fijaros que no ha intervenido para nada aromáticamente, ¿por qué? Porque todo lo que hay es esencia y por lo tanto no hay nada que lo haya desvirtuado, ¿no? Entonces eso, más notas más sutiles, más aromas terciarios, no tanto ya recordando a la pacificación, sino que bueno, estamos ya eso, con aromas un poco de la evolución del vino con el tiempo. Estamos hablando de un vino de 6 años. 6 años, evidentemente, sin intervenciones, sin hacer nada, no llevan sulfuroso,
Fijaros, no se le aplica absolutamente nada a esto. Es a botella, lo que salga y a ver lo que pasa. Y ahí está. Os he dejado acojonados a todos. Está bueno. Tiene 8 y pico de acidez, pero con los azúcares que tiene, parece ahí una sensación, el Atlántico, aquí estamos en Galicia, ¿no? Lo importante es acidez, está presente. La acidez no es añadida, fijaros, cuando estábamos hablando de las uvas, esto todo, desaparece el agua, se concentran los azúcares, pero también se concentran los ácidos, que eso es lo importante. Entonces, estamos hablando de vinos de 8, de 9, de acidez total, que es importantísimo. Tenemos 150 gramos, si tuviéramos 200 gramos, o sea, 50 más, esto pasaría desapercibido por completo. Quiere decir, esta sensación un poco ácida desaparecería. Pero yo esto sí que lo busco. ¿Por qué? Porque creo que necesitamos esta acidez para que el paso del tiempo, los vinos aguanten en la botella, aguanten donde sea y sigan manteniendo eso, ¿no? Frescura. Si tú tienes frescura, eres capaz de beberte la copa, no, la botella, que eso es lo importante. Si tuviéramos mucho azúcar, con una copa, el punto de saturación de nuestra lengua, en nuestro cerebro, llegaría muy pronto y, por lo tanto, ahí te frenaría a seguir bebiendo vino. Y hay que beber vino, por lo tanto, eso es importante. Hay que pensar en todo. Entonces, bueno, pues este último sería con el helado de vainilla. Y después el cabrito viene, ¿no? Son preguntas a aquellos chavales que lo pegaron a la primera. ¿Y? Bueno, ¿qué tal con el helado? Bien, no esperabais esta cata, ¿eh? Tan completa. Ah, amigo. Lo bueno es eso, que crees la sensación y la necesidad. Y queremos más, queremos que vuelvas el próximo año, cada 2 años, como los mundiales, cada 2 años como la Copa de Europa. Sí, porque todavía quedan más, hay más vinos, o sea, quedan mezclas, pero esto fue para haceros boca. Dices, si le doy de todo, ya me vuelven. Bueno, ¿cuál os ha gustado más? A ver, el primero, ¿a quién le ha gustado? No, a nadie. Primero nada. Bueno, después, ¿qué le ha gustado a todos? Esta gente de buen paladar. Bien, bien. El primero que haya destacado, nadie. No. O sea, ahí el alcohol, yo creo que también es el quid de la cuestión. El alcohol ahí está demasiado punzante. Así todo después de 3 o 4 años. Por lo tanto, eso que os sirva para cuando les hablen de vinos licorosos, dice de cuánto tiempo, cuántos años de qué estamos hablando, qué grado alcohólico, es muy importante, ¿no? El segundo, era que estaba en barrica. Bueno, tercero, eso ya para los grandes, hay azúcares, acidez, sobre todo la evolución, y sin barrica, fijaros, al final, que la madera puede ser importante, pero yo creo que para este tipo de vinos, o sea, le puede aportar cosas, sobre todo en cuanto al envejecimiento, oxidación, pero después, yo creo que con todo el potencial que tienen, también están bien. Y el cuarto, el último, el más sutil, es el que hay que acabar, ¿no? Es el más suave. Este sería un poco para una tarde larga, tranquila, con calma, pero bastante vino, claro. Exactamente, si non isto pega moito. Sí. Sí. Sin problema ninguno. Nada, bueno, ha sido un placer, ya lo sabéis. Si solicitáis dentro de 2 o 3 años con suerte, igual vuelvo.